Hoy veremos las congregaciones en condiciones extremas en el contexto del gran conflicto entre Jesucristo y Satanás. Mateo 24, 4 al 24. Jesús dijo, que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cada congregación presenta a su Cristo y sus predicadores. Es posible que no tengan conciencia de que podrían estar promoviendo falsos cristos y falsos profetas. Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aún en esos ambientes el verdadero Cristo hace su labor de rescatar a las almas. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra forma de llamar a los falsos cristos es anticristos y son producto de la división de la iglesia en congregaciones antagónicas. Primera de Juan 2, 18 al 19. Han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El prefijo anti puede significar en contra o en lugar de, pero en el caso del anticristo tiene los dos significados. Satanás ataca a Cristo, suplantándolo mediante un falso Cristo, tan parecido pero tan diferente al verdadero que puede engañar a algunos de los escogidos. Jesús venció a Satanás con un escrito está. El conocimiento cabal de la palabra de Dios nos ayuda a identificar a los falsos cristos, a los falsos profetas, al anticristo. Mateo 4:10. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una congregación sana es la que más apegada está a la verdad bíblica en sus creencias y conductas. Primera de Timoteo 3:15. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La congregación sana cuida que las enseñanzas sean verdaderas conforme a la Biblia. Primera de Timoteo 6:3-4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Tito 2:1. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el contexto del gran conflicto, Juan en el Apocalipsis recibe visiones importantes. Apocalipsis 12, 1 y 3. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sobre la identidad de esta mujer hay gran división de la cristiandad. Una mayoría piensa que se trata de la Virgen María, pero en el verso 3 aparece otra señal. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En ambos casos dice el texto que son señales o símbolos. Si el dragón es un símbolo y no un dragón de verdad, la mujer también es un símbolo, no una mujer de verdad. La identidad del dragón está en el verso 9, claramente identificada como Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién o qué es la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas? Las figuras del sol, la luna y las estrellas son identificados en el sueño de José como su padre Abraham, su madre Sara y sus hermanos, o sea, la nación de Israel. Génesis 37, 9-10. Después José tuvo otro sueño. Veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Su padre le reprendió, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? La mujer de Apocalipsis 12 es pues el pueblo de Dios, la iglesia, la esposa de Cristo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles.
La mujer vestida de sol se refiere a la iglesia del Antiguo Testamento inscrita en el cielo, gloriosa, sin mancha ni arruga. Y se dice de ella en Apocalipsis 12:3, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta condición hace referencia al cumplimiento del tiempo profético para que naciera en el mundo el Mesías. Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús será el Mesías esperado de todo el pueblo de Israel, que esperaba en él su redención. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Otra figura profética aparece en Apocalipsis 17, versos 1 al 6. Te mostraré la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si la mujer vestida de sol representa a la iglesia pura y verdadera, la mujer sentada sobre la bestia representa una iglesia falsa y manchada, un gran poder religioso que ha negociado a conveniencia con los reyes de la tierra, y una gran multitud de personas ha sido contaminada con sus falsas doctrinas. Una característica de esta iglesia poderosa es su adicción por el lujo y la riqueza material reflejada en sus suntuosos templos y la vestidura de atuendos de sus sacerdotes. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Otra característica es la mezcla de creencias paganas y abominables a Dios en sus doctrinas. Dice el verso 4 y 5. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia falsa tiene poder religioso, político y militar, y lo usa para perseguir, torturar y matar a toda persona o grupo de personas que se oponen o no se le sujetan. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Los dirigentes y los miembros de esta poderosa organización religiosa, al no estar auténticamente convertidos en su error, creerán estar haciendo lo correcto. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. El período de mayor crueldad en las persecuciones y martirio de los cristianos duró 1260 años. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Dios hace las revelaciones del Apocalipsis en lenguaje metafórico, para que lo entiendan sus verdaderos seguidores y no sus enemigos. Apocalipsis 12:13 al 14. El dragón persiguió a la mujer, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5 al 7. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El cálculo de la extensión de este período de persecución se basa en que un tiempo equivale a un año y que un día equivale a un año. Daniel 4:25. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. El mes bíblico es siempre de 30 días, por tanto 42 meses equivalen a 1260 días, años.
Un tiempo son 360 días, 2 tiempos 720 y medio tiempo 180 días. La suma vuelve a dar los 1260 días años. Así la extensión del período se confirma de 3 maneras diferentes, mostrando la gran importancia de la profecía. Este periodo profético se menciona también en el libro de Daniel, donde la iglesia falsa se representa con la figura de un cuerno pequeño. Daniel 7, 7 al 8. He aquí la cuarta bestia, tenía 10 cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 23, 25. La cuarta bestia será un reino en la tierra. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño es un rey diferente porque además de ser un poder político y militar, es principalmente un poder religioso que persigue a toda persona y grupo de personas que no se sujetan a su autoridad. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Solo hay una organización cristiana que tiene tanto poder sobre todo el mundo y que es sostenida por la mayoría de los gobiernos del mundo y que está registrada en la historia de la humanidad persiguiendo, torturando y matando a sus opositores. La única cuyo supremo dirigente tiene el atrevimiento de colocarse en lugar de Dios, como lo indica el título oficial de su máximo líder, Vicarius Filii Dei, que significa el representante del Hijo de Dios. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número de la bestia es romano, por lo tanto se debe contar con los números romanos que forman parte del nombre. Vicarius Filii Dei. La B tiene valor de 5, la I vale 1, la C vale 100. La L vale 50 y la D 500. La suma de todos estos números en el nombre es 666. El período de los 1200 años de dominación del cuerno pequeño sobre todo el mundo inicia en el año 538 DC, cuando a raíz de cambios importantes en el Imperio Romano, el obispo de Roma es declarado cabeza universal de la Iglesia. Daniel 12:7. Será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. El período terminó en 1798, cuando la Revolución Francesa puso fin a la dominación religiosa, llevando preso al Papa a Francia. El papado perdió mucho del poder que tenía. Sin embargo, después de 1798 fue recuperando fuerza y en la actualidad tiene ya otra vez mucho poder político y religioso. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lucius Ferraris, un teólogo católico del siglo XVIII, declaró que el Papa es como si fuese Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado, no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. La misma pretensión que tuvo el ángel lucero que llegó a ser después Satanás. El poder religioso del papado ya restaurado vuelve a hacer guerra contra los escogidos de Dios y gradualmente volverá a tener el poder destructivo que tuvo en los 1260 años. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El poder del cuerno pequeño, con la complicidad de otros grupos religiosos y los gobiernos civiles, estarán presentes en nuestro mundo hasta el final de la historia en el regreso de Jesús. Segunda Tesalonicenses 2, 2 al 8. La venida de nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este mensaje de la Biblia no se refiere a personas particulares que siendo católicas aman a Dios y procuran hacer su voluntad. Se refiere a un sistema religioso con las características de esta profecía. Oramos porque ustedes, como personas, tengan un compromiso con Dios y su palabra y puedan crecer conforme a su voluntad.